¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Feliz inicio de semana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Fíjese, usted ha pasado 2 semanas, ¿no? 2 semanas de la primera vuelta de la elección en Guatemala, la elección presidencial, ¿sí? Usted ha sido testigo a través de los informes que le hemos dado a conocer aquí en Conclusiones de la situación que se estaba presentando legalmente, en la que a final de cuentas estaba involucrado en la toma de decisiones o en la legislación o en la ley frente a los amparos de otros partidos para el conteo, el reconteo, la revisión. Pues todos los poderes de justicia prácticamente. Estaba la Corte de Constitucionalidad, la Suprema Corte, el Tribunal Supremo Electoral, y había mucho nerviosismo, por supuesto, con justa razón, de que esto se tratara nada más de un movimiento, que el hecho de que no hayan logrado su objetivo no quiere decir que no haya sido así, un movimiento que pretendía pues echar para atrás o anular la elección para repetirla, dado que se dio una gran sorpresa con el partido Semilla, donde el candidato a la presidencia es Bernardo Arévalo, que estaría pasando a la segunda vuelta con Sandra Torres, de la UNE, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Bien. Finalmente se ha dejado claro que se cumplió lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, que era la revisión precisamente de las juntas electorales, en donde no se reportaron resultados que dieran o que tuvieran un impacto o que generaran una variación en el resultado ya reportado, en los resultados preliminares ya reportados por el órgano electoral. Hasta ahí ya hoy las cosas quedaron bien. Pero insistieron estos partidos encabezados por Valdizón en presentar un nuevo recurso legal que pretendía continuar alargando los tiempos, que le decía yo la semana pasada al candidato a la presidencia, o bueno, al señor Mulet, ex candidato porque no pasó, ¿no?, a segunda vuelta. Pero le decía yo al señor Mulet, a mí lo que me preocupa es que vayan a seguir presentando recursos legales para que se incumplan los tiempos y se tenga la excusa para eliminar o anular la primera vuelta de la elección presidencial en Guatemala. Y esa fue la ruta. Lo que pasa es que no les funcionó. No les funcionó y este último recurso no fue aceptado por la justicia guatemalteca. Sí, todo hasta ahí muy bien. Y me va a perdonar. Y me va a perdonar también el Tribunal Supremo Electoral. Ya se tiene todo para oficializar los resultados. No se han oficializado. ¿Por qué no se han oficializado? Pues dicen que están respetando los tiempos y que prácticamente están afinando o terminando ciertas tareas y detalles y procedimientos para oficializarlos. Pues bueno, yo espero que a más tardar mañana estén oficializados los resultados, ¿eh? Porque mientras más tiempo pase sin que se dé esa declaración oficial por parte del órgano electoral, en Guatemala está todavía expuesta la elección. ¿Por qué lo digo? Porque ya hemos visto los intentos que se han hecho a través de argucias legales para echar para atrás esa elección. Así que si hasta este momento todo pareciera claro y que ya no hay ningún problema y que se tienen que oficializar los resultados, yo le digo, no se puede cantar victoria. Con lo que hemos visto pasar en Guatemala desde hace años durante el gobierno de Yamatei, hasta que no esté eso oficializado, no está oficializado. ¿Qué tanta seguridad y tranquilidad puede haber? Digo yo. Se lo voy a preguntar a mi invitado esta noche. Vamos a iniciar. Así que le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluElex GT2. El hashtag es ConcluElex GT2. GT de Guatemala, 2, segunda vuelta, ¿no? ConcluElex GT2, esa es la etiqueta. Sus comentarios en 2 plataformas, en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con la etiqueta ConcluElex GT2. También sus comentarios en Threads, esta nueva plataforma de Meta, que está vinculada a las cuentas de Instagram. En Threads, ahí también los estoy leyendo. En Threads estoy como F del Rincón en Threads. A ver, hicieron falta 15 días, ¿no? Han pasado 2 semanas, se lo decía. El entramado postelectoral, pues sí podemos decir que se va despejando
en Guatemala. Se va despejando después de la presentación de amparos y fallos de la Corte de Constitucionalidad, la revisión del escrutinio en 2 ocasiones, pronunciamientos polémicos de la Corte Suprema de Justicia, denuncias sin pruebas de presunto fraude electoral. En fin, con todo esto, el país parece que por fin se encamina a una segunda vuelta el 20 de agosto. Eso es, como ya le adelantaba, entre el candidato del Movimiento Semilla, que es Bernardo Arévalo, y la representante de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres. Este lunes, el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió un fallo en el que determinó que el Tribunal Supremo Electoral del país había cumplido en tiempo y forma, a totalidad, la revisión de escrutinio ordenado por la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Entonces fue la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo el mandato de la Corte de Constitucionalidad. Por eso le digo, prácticamente, bueno, faltó el Ministerio Público, ¿no? de Porras, pero prácticamente todos los órganos de justicia estaban involucrados en esto. ¿Qué es lo que pasa cuando ya se dice, sí, se cumplió todo? La Corte Suprema dice, se cumplió todo, el Tribunal Supremo Electoral hizo lo que dijo la Corte de Constitucionalidad. Bueno, pues se da luz verde, o debería de darse la luz verde para la oficialización de los resultados preliminares de la primera vuelta del 25 de junio. Lo seguimos esperando, a menos que ya hace unos minutos esto haya ocurrido, porque estaba entrampado. Entonces, estaba entrampada la elección. Ahora, lo que le digo yo, ya está todo para oficializar resultados. ¿Ya se oficializaron? No. Seguimos esperando. No sé. Merlín del CID está en El Salvador, perdón, está en vivo, estuvo allá en Guatemala haciendo toda la cobertura. Y pues la gran pregunta ahora del momento y de la noche, mi estimado Merlín, ¿cuándo se espera que se pronuncie el Tribunal Supremo Electoral? ¿O se tiene alguna idea? ¿O se tiene alguna fecha? Porque fue como que muy ambiguo, ¿no? Estaban prácticamente finalizando procedimientos, etcétera, etcétera, pero no dijeron ni para cuándo, ni más o menos para cuándo. ¿Cómo estás, Merlín? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando, gusto de saludarte. Bueno, con este fallo de la Corte se ve luz al final del túnel y la oficialización de los resultados en Guatemala tendría que conocerse como pronto en el transcurso de esta semana. La Corte Suprema de Justicia realizó una sesión extraordinaria este día y acordó que, vistas las pruebas que había presentado el Tribunal Supremo Electoral, informes de las juntas electorales, que se había dado cumplimiento al fallo de la Corte de Constitucionalidad que el 1 de julio pasado había ordenado hacer unas nuevas sesiones de revisión, audiencias de revisión, cotejar las actas. Ese proceso se llevó a cabo la semana pasada. Los cambios que se llevaron a cabo no fueron sustanciales, poco más de 400 votos, muchos de ellos fueron a parar a la casilla de Semilla, que no se habían contabilizado antes. Y el tribunal dice, la Corte Suprema dice, se ha cumplido con lo que se ordenó. Escuchemos lo que decían en una rueda de prensa esta tarde. La Corte Suprema de Justicia informa que con base en los razonamientos expuestos, esta Corte estima que el Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento en cuanto a las audiencias de revisión de escrutinio de conformidad con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Según la resolución de fecha 1 de julio de 2023, razón por la cual se estima procedente acceder a las solicitudes de asistencia de ejecución del amparo provisional. Fernando, hace una hora el Tribunal Supremo Electoral ha recibido ya la notificación del fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia. Antes de que se conociera este fallo, el Tribunal Supremo Electoral había dado una rueda de prensa y explicaban que todavía estaban a la espera de las actas que tenían que enviar las juntas electorales, que después de eso tenían que hacer una revisión, actualizar los datos. Ellos todavía estaban resolviendo algunos recursos de nulidad que les habían presentado poco más de 150, dicen que ya habían resuelto poco más de 100, todavía tenían algunos que estaban pendientes y decían que al final de todo ese proceso ellos ya iban a estar en la capacidad de poder oficializar los datos y convocar a la segunda vuelta que estaría programada para el próximo 20 de agosto. Como ves, los plazos están avanzando, lento, pero van avanzando, y el tribunal dice que están haciendo todo el esfuerzo posible
para acelerar todo este proceso y dar los datos oficiales y que todo marche tal y como estaba previsto en este calendario electoral. Un proceso bastante complicado el que se ha llevado hasta este momento, Fernando. Sumamente complicado y con muchísimas dudas además en cuanto a términos de transparencia desde el principio, ¿no? Y el tema del abuso de la judicialización de la elección en Guatemala. Ya la historia ya la conocen y si no, bueno, veamos hacia adelante, pero aquí se lo presentamos todo. Mi estimado Berlín, te mando un abrazo allá a San Salvador, gracias. Saludos. A ver, mire, mi invitado dice lo siguiente, claro, va de acuerdo al nombre del partido. Dice, la semilla encuentra camino para germinar, cosa que es muy cierta, pero esta es una semilla política que está buscando el camino para germinar. Ahora el tema es, ¿lo van a dejar germinar? Esa es la gran pregunta. Vamos a hablar con mi invitado, si le parece. Y así le doy la bienvenida a Bernardo Arévalo, que es el candidato presidencial por el Movimiento Semilla. Señor Arévalo, bienvenido de nueva cuenta, gracias por atender el llamado de su servidor una vez más. ¿Cómo se siente ahora que pues pareciera haber ya luz verde para oficializar los resultados? Digo pareciera y ahora le voy a explicar el porqué y a ver qué piensa usted, pero de entrada, ¿cómo se siente? ¿Ya está tranquilo o no? Bueno, mire, nosotros hemos estado siempre tranquilos a partir del hecho de que los resultados fueron muy claros, muy contundentes, la forma como el pueblo de Guatemala habló en las urnas y la esperanza que se ha manifestado y se ha desatado a partir de ese momento. Sabemos que ha habido intentos de descarrilar este proceso por medio de toda esta serie de acciones que lo que han hecho es intentar confundir, empantanar y diferir todo el proceso, pero pues hemos visto cómo uno tras otro se han ido resolviendo. Las juntas receptoras de votos efectivamente cumplieron un papel crítico y son juntas ciudadanas, son juntas no de funcionarios públicos, sino estos son los ciudadanos que lograron y defendieron el proceso electoral. Las últimas intentos de descarrilar esto han sido vanos y estamos a punto. Nosotros esperamos que pues será una cuestión de un día en donde el Tribunal Supremo Electoral ya certifique los resultados y se pueda proceder a la adjudicación de cargos y al llamado a la segunda vuelta. En todo caso, y yo decía, a ver, se lo dije a Mulet, cuando apenas estaba en el primer paso de este entrampado legal, ¿no? Decía, oiga, candidato Mulet, me preocupa a mí que se vayan a empezar a presentar recursos legales o amparos y amparos para retrasar los tiempos, para pues echar para atrás la elección, que era claramente el objetivo que había, incluso hasta alegando fraude, en fin, usted conoce la historia igual que yo. Y yo digo entonces, ya se tiene la luz verde para oficializar los resultados. Ya el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que sí, ya la Corte de Constitucionalidad, el Supremo, en fin, la Suprema Corte, etcétera. Pero no se han oficializado. No se han oficializado. Y del plato a la boca, candidato Arévalo, se cae la sopa. ¿Tiene alguna duda de que todavía puede haber alguna argucia legal por ahí que pudieran interponer? Mire, nosotros sabemos que hasta el momento en el que se hace la certificación definitiva puede pasar cualquier cosa y hay espacios para recursos. Pero creemos que ese espacio se ha venido cerrando cada vez más por la serie de circunstancias que hemos visto. Eso no quiere decir que haya otro tipo de medidas que puedan ser tomadas después, no necesariamente ya dentro del proceso meramente electoral, que es lo que se ha venido haciendo en este caso, sino desde otras perspectivas. Sabemos que, por ejemplo, hay quienes están intentando ver si se logra montar algún tipo de caso judicial espurio, como los que fueron utilizados para sacar a algunos de los contrincantes anteriores a Pineda, a Arzú o a Telma Cabrera,
y hacer un intento de judicializar desde esa perspectiva el proceso para tratar de interferir con la decisión soberana que el pueblo ha hecho en las urnas. Sabemos que eso es una posibilidad y estamos atentos, pero en este momento creemos que el conteo mismo del proceso de cotejo de actas y el proceso de la primera ronda del proceso electoral va a ser certificado y urgimos al Tribunal Supremo Electoral a que proceda lo antes posible para terminar con esta certidumbre y ambigüedad. Sí, ya mañana, ¿no? Digo, que después de todo este drama y esta tragedia que organizaron desde el frente de Valdizón, pues ojalá que ya tengan la celeridad para darle la tranquilidad a ustedes y al pueblo guatemalteco, que fue el que tomó la decisión en las urnas. Me preocupa mucho lo que está diciendo el señor Arévalo en cuanto a la judicialización. Es algo que hemos visto, y yo lo decía hace unos minutos, el abuso de la judicialización en el proceso. Lo vimos al principio. ¿Cómo protegerse? Y se lo pregunto tal cual, me dice después de la pausa, por favor, su respuesta me la da después de la pausa. A ver, candidato Arévalo, ¿cómo protegerse de lo que usted ya ha visto se convirtió en una práctica apoyada por el entramado legal de el Ministerio Público de Consuelo Porras, respondiendo a intereses, sin ninguna duda, del partido en el poder, a quienes señalan directamente al presidente Yamatei? Usted todavía está expuesto de aquí al 20 de agosto a eso, ya lo decía usted y está consciente. No me cabe duda que hay un 90% de posibilidades de que eso ocurra. ¿Qué hace el equipo de Bernardo Arévalo? ¿Qué hace Bernardo Arévalo para anticipar y protegerse ante este escenario que es muy factible que se dé, como lo adelantamos con varios de los candidatos? Arzú estuvo aquí y lo adelantamos y ocurrió. Mulet estuvo aquí, lo adelantamos, ocurrió, pero no pudieron. Telma Cabrera, en fin. Ahora lo vemos igual, lo vemos, pero ahora con quien va a la segunda vuelta y ahí la cosa es mucho más grave. ¿Cómo se preparan para ese escenario? Regreso para escuchar la respuesta de Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el Movimiento Semilla. Continúo conversando con Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el Movimiento Semilla, y hablábamos de un tema recurrente, un tema que fue incluso señalado, criticado por organismos internacionales, por la comunidad internacional: judicialización en el proceso electoral en Guatemala. Así fue, y hubo candidatos que quedaron fuera. Y así lo anticipa también Bernardo Arévalo, como lo anticipo yo, una alta probabilidad de que de aquí al 20 se pueda dar ese escenario para Bernardo Arévalo, que quieran judicializar a Bernardo Arévalo con algún caso que va a tener origen, por supuesto, en una denuncia del Ministerio Público, así como lo hicieron presentando este amparo, ¿no? Ahora van, no pudimos con la elección, no la pudimos echar para atrás, vamos entonces por Bernardo Arévalo, o por su fórmula. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se están preparando, candidato, para eso? Porque no se puede ser reaccionario, me refiero, no pueden esperar a que ocurra para reaccionar. ¿Ya hay un grupo que esté encargándose de eso dentro de su equipo? Nosotros sabemos, Fernando, que hay distintas acciones que se están pensando en algún momento. Inclusive sabemos que el Ministerio Público ha mandado a pedir información, sobre todo en las últimas 48 horas, sobre nuestro proceso de conformación como partido, sobre nuestras asambleas, pero nosotros estamos tranquilos porque como partido hemos sido siempre sumamente escrupulosos con cumplir con todos los requisitos de ley correspondientes a la integración del partido, a la celebración de asambleas, a la inscripción de candidaturas, de manera que estamos conscientes de que va a haber algún embate por ese lado y tenemos a un equipo legal que está claramente preparado alrededor de ese tema, con la tranquilidad que da quien sabe que siempre ha actuado correctamente, pero al mismo tiempo estamos nos sentimos muy arropados, Fernando, por el apoyo generalizado que ha existido por parte de la población, el rechazo a todos estos intentos de descarrilar el proceso electoral
de descarrilar la marcha hacia esta segunda vuelta electoral el día 20 de agosto ha sido de pared a pared. Ha habido llamados desde organizaciones indígenas hasta organizaciones empresariales. Tenemos manifestaciones pacíficas en las calles de los ciudadanos y ciudadanas que están pidiendo que se respete la decisión popular del día 25 de junio. De manera que nosotros, en ese sentido, lo que no vamos a hacer es vamos a dejarnos arrastrar a un problema judicial que nos distraiga de la tarea de seguir adelante en preparándonos y compitiendo en esta segunda ronda electoral. Nuestro equipo está listo, está tranquilo, tenemos la razón y la verdad de nuestro lado. El pueblo de Guatemala está claro en que ha habido una manifestación de voluntad alrededor de quiénes tienen que ser los dos contendientes en las elecciones, y nosotros vamos a seguir trabajando para, en esta segunda ronda, llevar y demostrar por qué el Movimiento Semilla es la mejor opción para el pueblo de Guatemala. Sería, yo le digo algo, señor Arévalo, sería el colmo del cinismo ya, el que ahora hubiera una judicialización para los dos que quedaron, cualquiera de los dos que quedaron para la segunda vuelta después de este intento de echar para atrás la elección. De verdad sería el colmo del cinismo, ¿no? Pero no me extrañaría. O sea, sería el colmo del cinismo, pero no me extrañaría porque lo son. Ahora, en todo caso, dígame si usted lo entiende igual que yo, candidato Arévalo. Me parece que todo esto que ha pasado, si a alguien ha beneficiado, es al Movimiento Semilla, es al candidato Bernardo Arévalo. Todo esto lo está haciendo más fuerte. Así lo percibo yo, en los movimientos sociales, en los reclamos, en las exigencias. Es decir, a nivel electorado, creo que le están haciendo un favor enorme, ¿no? Fernando, yo creo que coincido en lo que usted dice, porque lo que sucede es que nosotros hemos llegado hasta donde estamos como un partido que ha hecho una campaña en contra del sistema, anunciando claramente que nuestra intención es entrar a desmontar este sistema de cooptación corrupta. Y lo que está viendo la gente, que es que después de que se ha manifestado en las urnas el deseo de que nosotros pasemos al balotaje, es a este sistema corrupto reaccionando para tratar de eliminar y de burlar la decisión del pueblo en las urnas. Y lógicamente eso lo que está generando es un aumento de la determinación de la gente que está rechazando al sistema y un aumento del respaldo de la gente que está convencida, que está retomando y ganando la esperanza de que en Guatemala podemos tener un futuro mejor. Y nos lo encontramos todos los días en las calles, cuando salimos, en las redes, esas manifestaciones de apoyo que están diciendo no nos van a lograr robar las elecciones, queremos una nueva primavera, tiene que germinar nuestro futuro y estamos confiados en que el pueblo de Guatemala va a hacer valer esa determinación. Candidato, ¿hasta dónde iría en el tiempo? Porque me dice, bueno, es uno de los objetivos y es algo de lo que exige el electorado, es algo de lo que exige el pueblo guatemalteco, el desmontar este aparataje que le llaman el pacto de corruptos y que tiene que ver no solamente con la política, sino con la justicia, con el empresariado. Es un armatoste muy, muy grande. Pero ¿hasta dónde iría en términos políticos para la revisión de los integrantes y fundadores de lo que llaman ustedes o muchos el pacto de corruptos? Vamos a regresarnos en el tiempo. ¿Desde qué gobierno arrancaría usted con las revisiones? Obviamente respetando la independencia de poderes, pero ¿desde dónde iría? ¿Hasta dónde iría a revisar? Mire, Fernando, yo creo que más que tratar de hacer una revisión histórica, lo que tenemos que hacer es una constatación de cómo está funcionando, en qué áreas está funcionando y dónde hay que atacar a este aparato de corrupción en sus distintas expresiones. Yo lideré el año pasado la Mesa Nacional Anticorrupción en el Congreso de la República, donde tuvimos un trabajo
de los partidos que estábamos interesados en una plataforma anticorrupción con organizaciones de la sociedad civil, tanques de pensamiento, instituciones académicas para reflexionar sobre la naturaleza del problema, e identificamos que lo que se necesita es un abordaje de tipo integral que va desde elementos de prevención a la corrupción, elementos de cultura pública para la corrupción, reformas legales para cerrar espacios a la corrupción mediante leyes como la ley del servicio civil, una nueva ley de compras y contrataciones, reformas institucionales en los aparatos del Estado, las que nosotros tenemos plena voluntad y capacidad de conducir ya desde el Ejecutivo en el momento en que lleguemos, hasta elementos de empezar a entender cómo desmontar este abrazo asfixiante de la corrupción en las distintas instituciones del Estado, e incluyendo, terminando con la tolerancia pública que puede existir a la corrupción como una especie de inercia. Todo esto va a requerir un trabajo en donde nosotros somos conscientes de que nuestra tarea va a ser reunir a la voluntad de la sociedad guatemalteca, de toda la gente que está harta y cansada de la corrupción, mediante un proceso de mesas de trabajo en donde vamos a traer a los distintos sectores para avanzar en el diseño y en el trabajo de las distintas medidas que vamos a ir implementando a medida que se vaya haciendo. De manera que más que un intento de revisar hacia atrás quién, cómo, cuándo, dónde, es tener claridad de ver hoy dónde se manifiesta, cuáles son los mecanismos que utiliza la corrupción y empezar a poner las medidas en su lugar que nos permita desmontar todo ese aparataje. No impunidad, pero candidato, tampoco persecución, ¿verdad? No habrá persecución, porque es lo primero que van a alegar. Le van a decir, esto es una persecución política, porque es la primera frase. En cuanto caiga el primer político en una investigación, van a decir que son víctimas de persecución política. Y si el trabajo que se hace bien hecho, van a haber muchos políticos que van a estar siendo investigados. Ojo, yo no estoy diciendo que culpables, pero políticos investigados van a ser un montón. Todos ellos le van a decir, oiga, presidente, si llega a serlo, Bernardo Arévalo, usted me está persiguiendo, usted es un socialista y por eso ahora están detrás de nosotros que representamos a la derecha. ¿Cómo va a resolver eso? Porque ya la tarea la están haciendo, ubicándolo en el lado socialista, atacándolo por ese lado, aunque muy claramente en este programa, quiero decirlo para que lo recuerden, Bernardo Arévalo dejó en claro cuáles son las dictaduras de Latinoamérica y cuáles son los regímenes autoritarios, y no le tembló la mano, ni lo dudó, ni se anduvo por las ramas. Dígamelo después de la pausa, candidato Arévalo, porque ya están ahí llevándolo hacia la izquierda, etcétera, para meter este miedo del socialismo del siglo XXI. Pero seguro le van a decir persecución política al primero que caiga. ¿Cómo enfrentar eso? Ya como presidente en el escenario hipotético de que llegue a ganar la segunda vuelta. Regreso. Estoy con Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el Movimiento Semilla en Guatemala. Ya vengo. Sigo con Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el Movimiento Semilla. Usted lo sabe mejor que yo, candidato Arévalo, que ya lo están necesariamente vinculando al movimiento socialista malo, al movimiento socialista del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, y lo van a acusar entonces de persecución. ¿Cómo enfrentaría eso en el caso de llegar a ser presidente? ¿Y cómo convencerlos, de que no es socialismo del siglo XXI? Bueno, Fernando, en primer lugar, quien quiera juzgar si somos o no socialismo del siglo XXI, lo único que tiene que hacer es ir a nuestro plan de gobierno y observar cuáles son las medidas que nosotros estamos proponiendo para sacar adelante al país por medio del desarrollo, por medio de la productividad, por medio de la justicia social ligada al funcionamiento de un mercado, y eso por sí solo ya desarma cualquier idea que está detrás de eso. Ahora, en relación a la justicia y cómo va a funcionar, nosotros tenemos muy claro que una de las características que ha pervertido el funcionamiento de la justicia en las últimas décadas ha sido precisamente esa
esa presión y esas clavijas, esas líneas de transmisión que existen desde el Ejecutivo o desde el Congreso de la República hacia el aparato de justicia y que vulneran el principio de separación de poderes, el principio constitucional republicano. Nosotros mal haríamos en venir y protestar contra este proceso de cooptación corrupta de las instituciones y empezar a utilizar el mismo tipo de mecanismos de presión para persecución política, utilizando las instituciones de justicia en contra de quienes nos las deben o en contra de cualquier persona que en algún momento se constituya en un crítico, en un disidente, como se le quiera llamar. Nosotros vamos a respetar de manera escrupulosa la separación de poderes. Lo único que nos interesa es limpiar el aparato de justicia precisamente para que los casos empiecen a ser considerados sobre la base de los méritos, la evidencia jurídica que tienen y no a partir de los intereses que logran moverse por medio de distintos mecanismos alrededor de estos. Y eso lo vamos a hacer evidente desde un primer momento. Y ya para cerrar, porque me queda poco tiempo, le quiero preguntar, gobernabilidad, candidato Arévalo, ¿por qué? A ver, vamos con los que hicieron todo este movimiento para tratar de echar atrás la elección. Carlos Alberto Molina Vargas, que es el fiscal departamental de Zacatepeques, ¿no? De valor. Mario Roberto León Maldonado, de valor también. Byron Valdemir Rodríguez Palacios, de todos. Estuardo Chinchilla Guzmán, secretario general de Creo. Y Eduardo Valdizón Vargas, de Cambio. Gobernabilidad. A ver, ¿lo van a dejar gobernar? ¿Lo van a dejar gobernar si llega a ser presidente? Mire, Fernando, yo creo que el problema es que, o mejor dicho, la oportunidad es que estamos viendo un momento en donde el pueblo de Guatemala está rechazando a toda esa partidocracia corrupta que está representada precisamente por los nombres que usted nos ha dado y está empezando a pensar de una manera diferente. De manera que la fórmula de la gobernabilidad no la tenemos que pensar en la capacidad de hacer alianzas o arreglos con este ecosistema de políticos corruptos, sino con los distintos sectores del pueblo de Guatemala que en este momento han dicho claramente que ya no pueden seguir bajo este estado de corrupción. Y nosotros nos hemos dedicado a tender puentes y construir mecanismos de diálogo con los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, porque es con ellos con los que vamos a generar la gobernabilidad y no mediante alianzas espurias con esos partidos. Pero el legislativo es el legislativo, candidato, y ahí es donde se atoran los proyectos de ley, las iniciativas, y ahí es donde no dejan gobernar a un presidente, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos muy claro que vamos a tener que lidiar con un Congreso en donde no vamos a tener una mayoría. Pero al mismo tiempo estamos claros que cuando se comience a desmontar todos los mecanismos de la corrupción, los engranajes que hacían funcionar este aparato de corrupción que están en el Ejecutivo, que son el presupuesto de obras de la nación, ya no va a aceitar a estos mecanismos, de manera que lo que vamos a tener es un realineamiento de fuerzas adentro del Congreso. Pero por otra parte, nosotros tenemos la determinación de llevar adelante en nuestro plan de gobierno una estrategia en donde, si logramos tener la colaboración del Congreso de la República, lograremos avanzar más e institucionalizar más los avances. Pero no vamos a dejarnos secuestrar por un Congreso que no va a querer cooperar, y vamos a avanzar hasta donde podamos con las herramientas legales que el organismo ejecutivo nos provee. Amanecerá y veremos con eso, sí, le va a tener que echar muchas ganitas, porque lo que veo yo en Latinoamérica es todo lo contrario. Me tengo que despedir, candidato Arévalo, pero agradecerle siempre la disposición que ya ha hecho, además, obvia, aún llegando a ser presidente. Conoce el antecedente, dijo de Yamatei, dice yo sí voy a seguir hablando contigo, Fernando. Espero que así sea. Le mando un abrazo y gracias, suerte. Hasta luego.